19 minutos pasan de las 10 de la mañana, ya tenemos con nosotros al presidente de esa asociación amistosa literaria que se creó en el mes de octubre, que ya empezó su andadura y que uno de sus objetivos es divulgar la vida y la obra del gran científico e intelectual español al que se le denominó y se le conoce como el sabio español, que fue Jorge Juan Santacília. Bienvenido, Mariano Tarí. Es el presidente de esta asociación. 3 meses después de su creación, ¿qué balance hace? ¿Qué habéis conseguido? Bueno, balance consideramos que es bastante positivo desde el punto de vista que bueno, tenemos una sede que está en la avenida de la Universidad número 64, aquí en Elche, en el aula de Piqueras, aula de cultura de Piqueras, y bueno, hemos hecho ya varios, bueno, por una parte ya tenemos web, gracias también al apoyo, en este caso, de publicidad de Antón, que Pepe Antón Puntes pues, ha aportado muy bien. Tenemos también el dominio, ¿no?, por Natural Telecom, que Jesús Macario pues, también ha apoyado. O sea, realmente hay gente que está apostando. Los medios de comunicación, la verdad es que también nos estáis tratando bastante bien. Y pues hay una sensación bastante positiva y una como un despertar en este aspecto de Jorge Juan, que pues apenas se conocía en Elche, pues le estamos dando ese realce. Hemos dado varias charlas ya, una en concreto sobre la biografía de Jorge Juan, que la dio Josué Cerdán. Sí, Josué Cerdán, que es el vicepresidente. Es vocal. Es vocal de la Junta vocal de la Junta Directiva. Habéis dado charlas. Sí, y luego otra, junto con la Asamblea Literaria de Novelda, que tenemos una muy buena relación con ellos. De allí, de Novelda, Jorge Juan. Sí, allí nació. Y allí tiene museo, y allí tiene monumentos, y la asignatura pendiente es que Elche le devuelva a Jorge Juan pues el reconocimiento que se le debe. Darle ese impulso. Precisamente hemos visto imágenes de esas charlas y quería hablar de las charlas, Mariano, porque ¿qué es lo que más, qué interés despierta Jorge Juan? ¿Qué es el público? ¿Qué quiere saber de él? ¿Qué es lo que más despierta interés? ¿O lo que más suscita admiración de Jorge Juan? Vamos a ver, Jorge Juan fue muy polifacético porque, bueno, pues tanto era marino como científico, como el tema de astrónomo, como llegó a ser espía. Entonces, una de las cosas que más, digamos, destaca como tal es el tema de pues, la medición que hizo del arco del meridiano del Ecuador, que ahí es donde, a partir de ahí se supo pues, que la Tierra era achatada por los polos, que hasta entonces pues, no se sabía y había algunos accidentes así de navegación precisamente por no tener las coordenadas claras. Y él fue uno de los apuntes que hizo. ¿Eso es lo que más despierta interés en la medición que hizo del planeta Tierra? Una de las cosas, pero luego también el tema de el espionaje que hizo en... Eso yo creo que es lo que más interés suscita, ¿no? En Londres, para mejorar lo que era la Armada Española, que luego al final pues, no se le hizo todo el caso que había que hacerle. ¿Y por qué no se casó Jorge Juan? Bueno, Jorge Juan pertenecía a la Orden de Malta, y entonces la Orden de Malta, pues uno de sus principios era que los que ingresaban tenían que hacer un voto de celibato. Y entonces pues él hizo el voto de celibato y pues no se casó. Por eso tuvo más tiempo para el estudio, se dedicó, y para el espionaje y para la modernización, porque el legado que nos ha dejado en España es incalculable. Él modernizó la flota naval, a pesar de que no fue invencible. Bueno, él lo sabía, él sabía que la flota tenía esa carencia. Al espiar en Londres vio que nosotros teníamos barcos muy pesados. Exactamente. Bueno, realmente ahí hizo una labor muy importante porque bueno, estaban los astilleros en España, que estaban en el Ferrol, en Cartagena y en Cádiz, y se trajo técnicos irlandeses aquí para modernizar la flota, y lo hizo. Realmente estuvo ahí unos años que se construyeron varios barcos, incluso superando a los ingleses que hacían. Qué listo era, sabía que a los ingleses no podía traerlos, pero a los irlandeses sí, por el odio que tenían. Hizo una labor ahí muy buena, porque los irlandeses allí estaban pues mal pagados, eran como ciudadanos de segunda.
Además, la religión también influía, porque eran católicos, los otros eran anglicanos, y aprovechó y se los trajo. Y la verdad es que hizo una labor ahí muy buena. Lo que pasa es que después, pues por temas políticos, el marqués de la Ensenada, que era el ministro que a él lo protegía, pues cayó en desgracia, y a partir de ahí pues lo apartaron de ese tema y ya dejaron de construirse así. De hecho, antes de morir le escribió una carta al rey Carlos III, que era en ese momento el que estaba, diciéndole que el cambio que había hecho de construcción según el tipo inglés mejorado, que era el suyo, al francés, que volvieron al francés, eso a España le iba a traer consecuencias graves. Y de hecho, 30 años después, la Trafalgar perdió la batalla. Perdió España. Él ya lo advirtió en una carta en sus últimos días. ¿Cómo murió Jorge Juan? Pues Jorge Juan estuvo convaleciente los últimos días aquí en Elche. ¿Él vino a Elche a morir? Sí, bueno, a morir no, pero estuvo aquí. A recuperarse. Jorge Juan, los últimos años de su vida, tenía una enfermedad que para curarse, pues venía a Busot, a Aguas de Busot, a curarse, y en Elche estaba compartiendo, digamos, las dos ciudades. Pero unas semanas antes se había recuperado ya, entonces junto con dos sobrinos suyos volvió a Madrid. Y a las 3 semanas de estar en Madrid, ahí falleció. Quizás si se hubiera quedado más tiempo en Elche, hubiera prolongado más bueno. Su existencia, pues que sí, fue increíble. Bueno, lo fue, es tanto que todavía, siglos después, hay una asociación que se ha creado en Elche, que presides tú, Mariano, en la que ya os habéis puesto en marcha, habéis hecho conferencias, pero ¿qué tenéis previsto para 2026? Sí. ¿Se podrá inaugurar esa estatua que ya está dedicada a Jorge Juan? Bueno, entendemos que sí. Realmente la estatua pues, es un tema ahí entre el alcalde y el escultor. Lo que tengo entendido es que han hablado y parece ser que en este año, o a principios de año, va a ponerse en marcha, ¿no? va a instalarse ya, ¿no? El sitio es donde estaba el Bar Nobel, entre la calle Jorge Juan y Vicente Blasco. Entonces, bueno, entendemos que es una cuestión de días, ¿no? Yeah. Y muy bien, eso sería un hito ya también, porque habría algo físico, digamos, dentro de la ciudad y además en un sitio pues bastante adecuado. Claro, no solo tendríamos todavía el palacete de Jorge Juan, que se conserva en Puente Ortices, tendríamos una avenida con su nombre y la estatua en esa avenida. Bueno, eso para vosotros es una reivindicación que puede verse cumplida en este año. Sí, pero ¿qué más tenéis previsto? Es uno de los temas. Bueno, realmente la asociación está abriéndose y el principal motivo es poner en valor a Jorge Juan y su legado, ¿no? Como tal, pues estamos estableciendo contactos con diferentes asociaciones y ahí pues tenemos una amplia gama de eventos que estamos en ello. Entonces, pues por ejemplo, tenemos la semana que viene una reunión con Susi Amorós, que es la vicerrectora de Cultura de la Universidad Miguel Hernández, de la UMH, entonces, para ver también formas de colaboración. Tenemos también, por una parte, queremos introducirnos tanto en, digamos, personas mayores como en la juventud. Entonces, con personas mayores, pues también tenemos próximamente una reunión con Esther Sitges, que es la directora del programa de Sabiex, que son mayores de 55 años de la UMH, pues que hacen reuniones periódicas también, culturales, entonces pues dar una charla. La idea principal es, o sea, el plan de acción es, pues primero contactar con personas responsables de la asociación esta, luego darles una charla y luego ver formas de colaborar con ellos. O sea, ese es el esquema fundamental. Y luego, uno de los temas también que vamos a hacer es ver de qué forma se puede introducir que en los institutos, ¿no? Que en los institutos de alguna forma se conozca a Jorge Juan. Entonces hay un precedente, es un profesor de matemáticas de instituto, que es Fran Agulló, que hace unos años hizo un evento, una especie de teatro entre profesores y alumnos en el Instituto La Torreta, y bueno, y fue un éxito. Y entonces este profesor, pues este viernes que viene nos va a dar una charla de qué es lo que hicieron, cómo lo hicieron
Y ¿Por qué profesores de matemáticas se implican tanto en la vida de Jorge Juan? Porque Fran Agulló es ahora, pero sí. tenemos a Diego García Castaño, Sí. que, Bueno, realmente, que escribió libros de Jorge Juan, sí, y falleció sin haber cumplido uno de sus sueños, Vamos ver a ver. una estatua de Jorge Vamos a ver Juan. si ahora ya se termina de cumplir y Ya. cubrimos ese Pero tema. ¿por qué profesores, por qué las Sí, matemáticas cuando estamos hablando de un sabio español? Un Sí. sabio aborda todas las Sí, disciplinas. bueno, realmente Jorge Juan vivió en la época de la Ilustración y, ya digo, tenía diferentes facetas. Entonces, una de las principales fue el tema de las matemáticas. Realmente, para la medición del meridiano, utilizó cálculos que Newton ya había desarrollado teóricamente, pero realmente fue Jorge Juan uno de los que los aplicó, porque tenemos que ponernos en situación que estamos hablando del año 1740 aproximadamente. Entonces, en esa época aún no estaba el sistema métrico decimal, o sea, el metro no existía. De hecho, cuando midieron la longitud del meridiano, que midieron con unos 400 kilómetros, es que hay que ponerse en su situación, y con la unidad se llamaba toesa, era una medida francesa que era casi 2 metros de longitud. Entonces, con varas de 2 metros, medir 400 kilómetros. O sea, y además en las condiciones en los Andes, Claro, en a Perú. 4.000 metros de altura, o sea, aquello era sí, tremendo. sí. Bueno. Y el tema de las matemáticas, porque él aplicó temas de derivadas e integrales ya para conseguir los resultados que obtuvo. Bueno, es importante tejer redes, que eso es el reto principal de 2026, tejer redes con todas las instituciones académicas, culturales y sociales de la ciudad, para implicarlos a todos en vuestro objetivo. Y luego también tenemos, por ejemplo, también estamos hablando con Ramón Sempere, que coordina un grupo que se llama Cuadernos Viajeros. Ah, claro. Que, bueno, pues ante un edificio, pues lo pintan o lo dibujan de diferentes puntos de vista. Claro. Conocemos a Cuadernos Viajeros. ¿Qué pueden hacer ellos en Ellos, pues, por ejemplo, el Palacete de Jorge Juan? Por ejemplo, entonces, ir, dibujarlo, pintarlo, y luego podemos hacer una exposición de ello, dar una charla sobre esto. Entonces, Pues Mariano, no hay tiempo para más.